Hoy tenemos 10 minutos para hablar con nuestro siguiente invitado y es medio complicado porque viene aquí en su condición de doble militancia. Militancia primera es una forma de decir nomás invitado, ¿eh? Director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, pero él también es ex ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera, number 2, y antes subsecretario de Educación. ¿Por qué lo estamos invitando? Porque ayer se entregaron los resultados del primer estudio UNAP de movilidad social multidimensional de la región del Biobío, donde estuvo presente nuestro invitado, quien es Raúl Figueroa. ¿Cómo está, Raúl? Gracias por venir aquí a Metropolitan de Concepción. Muy buenos días. Hola Álvaro, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos y queremos preguntarle lo primero, las conclusiones más importantes de este estudio que se presentó el día de ayer. Mira, este fue un estudio que hicimos desde el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, que aborda la movilidad social en 8 dimensiones. Es una innovación, realmente la movilidad social se mide por ingresos o por educación. Acá lo que hicimos fue considerar 8 dimensiones que van desde el nivel educacional, el acceso al consumo, la habitabilidad, la educación, ya lo decía, el interés público, la seguridad del barrio, en fin, muchas dimensiones. Y es un estudio que se hizo a nivel nacional y también con representatividad en la región del Biobío, la región metropolitana y la región de Valparaíso. Ya. Y es interesante porque nos permite, primero, tener este panorama, ¿cierto? De si lo que hacemos en este estudio es preguntarle a personas entre 35 y 55 años, es decir, los nacidos entre el año 69 y el año 89, por su realidad y por la realidad que tenían sus padres cuando ellos tenían 14 años. Mira. Entonces, como una generación antes. Y lo que tratamos de analizar es si a lo largo de esa generación han habido mejoras, si no han habido mejoras, y por qué, cuáles son los determinantes de esas mejoras. Entonces, primero, yo lo escuchaba, ustedes hablaban de noticias positivas. Yo estuve ayer en Concepción, efectivamente una ciudad muy linda, y partamos por lo positivo. Lo positivo es que, en términos generales, la movilidad social en Chile es una realidad, ¿eh? Y si tú comparas la proporción entre los que mejoran y los que descienden, ¿cierto? El neto es mayor al alza, y eso es muy positivo. Y si uno lo mira en la región del Biobío, la noticia es aún mejor, porque la región del Biobío tiene prácticamente en todas las dimensiones una realidad positiva hacia la movilidad social, que es mejor que el contexto a nivel nacional. Entonces creo que eso es bien interesante. Este estudio está disponible en la página web del IPP, ipp.unap.cl. Y Raúl, en relación a esos datos positivos, también hay que mirar cuáles son los desafíos, porque claro, uno puede mirar, como son además un estudio multidimensional que tiene diferentes variables de estudio y que finalmente nos permite tener quizá una radiografía mucho más clara sobre lo que pasa en la región del Biobío. Ahí se destacaban recién lo positivo, pero ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la región del Biobío en este tema? Especialmente vinculado con la política pública, porque ahí también es un desafío no solamente de gobierno, sino que también un desafío de Estado. Efectivamente. Mira, hay dimensiones que son muy interesantes en la educación, por ejemplo. El Biobío es una región además donde la educación tiene mucha fuerza, y ahí vemos cómo hay un importante avance en acceso a la educación. Por lo tanto, ahí el desafío es mantenerla y generar políticas mantener políticas que permitan seguir subiendo el acceso y manteniendo la calidad, que es un tema tan relevante. Pero existen desafíos también. Las 3 dimensiones más complejas tienen que ver con la vivienda propia, la seguridad en el barrio y el interés público. Esas son las 3 dimensiones donde vemos una movilidad neta negativa, es decir, donde la movilidad descendente es mayor que la movilidad ascendente. Por lo tanto, ahí están los desafíos más concretos. Y también en otras que si bien tienen una movilidad positiva, son muy desafiantes, como el caso, por ejemplo, del acceso a la salud, donde, y esto está muy correlacionado con lo que pasa hoy día con las listas de espera, con la velocidad en la atención. Entonces aquí la clave, como tú bien dices, Ley, es dónde poner el foco de la política pública para que estos elementos, que son los más desafiantes, mantengan o recuperen, digamos, una senda de desarrollo. Hay temas que son muy complejos, el tema, por ejemplo, de la seguridad. Esto es una cuestión que está pasando en todo Chile.
donde exista más en el fondo, los datos muestran que los delitos han ido aumentando, pero además hay una percepción de inseguridad muy fuerte y eso genera un círculo más bien vicioso, ¿cierto?, de generar espacio para que el crimen se vaya instalando y por lo tanto políticas que apunten a controlar la seguridad es una cuestión clave porque eso además repercute en todo otro ámbito de acción del gobierno, ¿cierto?, de los gobiernos. Esto es un tema genérico más allá de este gobierno. Sí, estamos hablando con Raúl Figueroa, ex subsecretario de Educación y ex ministro de Educación de los gobiernos del presidente Sebastián Piñera. Y a propósito de violencia, cambiemos de tema, Raúl. Hablemos de la contingencia aquí en la región del Biobío. Sabido es que el jueves de la semana pasada hubo un tiroteo, un baleo al interior del Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz. Yo creo que este es un tema más bien vinculado con la violencia que con un tema educativo. Lamentablemente, el establecimiento educacional aparece como un lugar propicio para la ejecución de crímenes, porque la persona a la que se pretende asesinar, en este caso, está en un lugar conocido, en un horario conocido, en un ambiente desprotegido. Entonces, lamentablemente, un asunto que es delictual a mi juicio, digamos, se escenifica, tiene un escenario en el establecimiento educacional y eso es terrible. Pero, sin embargo, Raúl Figueroa se ha intentado simplificar este problema por algunos, discutiendo respecto de la instalación o no de pórticos detectores de metales en los establecimientos educacionales. ¿Cuál es la opinión que tiene usted como ex autoridad máxima de la cartera en gobiernos anteriores? Bueno, primero obviamente es una muy mala noticia. Mi pésame a la familia, ¿cierto?, de la víctima. Y como tú bien dices, Álvaro, el tema es mucho más complejo. Para partir y cerrar por el tema de los detectores de metales, yo soy de la idea de que si una comunidad en particular considera que eso es una medida que le puede resultar útil, hay que permitir que lo haga y bueno, y está dentro de la autonomía de cada establecimiento educativo. Pero claramente no es la solución a todo el problema, está muy lejos de ser la solución a todo el problema. El problema tiene que ver con cuestiones mucho más profundas, tanto en lo que pasa afuera de la escuela como también lo que ocurre dentro de la escuela. La violencia que se vive en los colegios tiende a ser una manifestación de la violencia que ocurre fuera. Y por tanto, las políticas en ese caso de seguridad son fundamentales. Y cómo aseguramos que la escuela siga siendo un lugar de protección, un lugar de seguridad para los alumnos es un objetivo vital. Y para ello, la cuestión es más compleja, ¿cierto? ¿Cómo gestionamos una convivencia escolar adecuada? ¿Cómo en el fondo evitamos que la violencia sea prácticamente la única respuesta que hoy día tienen los jóvenes frente a los conflictos que van a tener que enfrentar, ¿cierto? La vida tiene complicaciones, pero lo importante es darle herramientas a los jóvenes para que las puedan abordar. Y lo que no puede ocurrir es que la violencia sea la respuesta primaria, principal, frente a cualquier conflicto. Y eso requiere autonomía por parte de las escuelas para que puedan gestionar su convivencia. Lo que pasa muchas veces es que los colegios están muy capturados. Los directores de las escuelas le dedican prácticamente todo su tiempo a cumplir exigencias regulatorias que no tienen ninguna conexión con las necesidades de lo que pasa en esos establecimientos. Hay que darles herramientas, hay que darles espacio, hay que darles posibilidades de gestión y tenemos que, bajo ningún punto de vista, normalizar la violencia, que es algo que lamentablemente en el fondo pasó hace no mucho, ¿cierto? Hubo una cierta normalización de la violencia y eso evidentemente repercute en la cultura escolar. Sí, ahí también la pregunta también, Raúl, es porque muchas de esas medidas que se mencionan son medidas a largo plazo, que requieren cambios culturales, cambios estructurales y que no van a dar respuestas mañana ni en una semana más, sino que son más bien de años y de procesos más de largo plazo. ¿Cómo responder a las demandas de la comunidad educativa que exige finalmente una mayor seguridad ahora? Porque eso es lo que en general la ciudadanía está solicitando, especialmente en el contexto del mundo escolar. Por supuesto, y es cierto que hay que hacer las dos cosas, ¿cierto? No podemos dejar de abordar lo más estructural porque cada día que pase va a ser más compleja la solución, pero también obviamente que se exigen y las familias en el fondo tienen derecho a exigir que el colegio, la escuela sea un lugar de seguridad, un lugar de protección. Y es ahí donde lo que tenemos que tomar todas las medidas inmediatas, primero para asegurar que la violencia que se pueda vivir fuera no penetre el ámbito escolar. Ahí hay ciertas medidas, como estos controles, que incluso pueden ser efectivos en el corto plazo, pero que no son una respuesta ni de mediano ni largo. Y en la misma lógica,
hoy día, por ejemplo, hay un proyecto de ley que apunta a la convivencia escolar, pero ese proyecto no va a entregar ninguna herramienta, no entrega recursos, al contrario, le pone más carga a los colegios y yo creo que le va a ser más difícil incluso la gestión de la convivencia escolar. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar medidas que sean coherentes con lo que pasa en la escuela. No se le puede exigir, y esto es muy importante, a un colegio que resuelva todos los problemas del país. Hay una tendencia a veces a decir de que todos los problemas tienen que resolverse en la escuela, y claro, eso suena bonito, pero no es real, ¿eh? A los colegios se les pueden exigir ciertas cosas, claro, y hay que darles herramientas y apoyos para que las puedan conseguir. Cuando todos los problemas de Chile se quieren resolver en una sala de clase, la verdad es que ese tampoco es el camino, porque ni los directores de escuela están en condiciones, ni tampoco es su labor. La labor del director es que los niños aprendan, que aprendan a convivir y que tengan un clima seguro, que para ello hay que darles apoyo, espacios de libertad, espacios de autonomía y no cargarles la mano, digamos, con exigencias que no tienen ninguna relación con lo que ahí ocurre y que los desvía de sus prioridades. Raúl Figueroa, director